Queridos estudiantes, siguiendo con el desarrollo de nuestras clases, hoy día nos toca desarrollar ciencia y tecnología. Tenemos como tema los seres vivos. Nosotros el año pasado también hemos visto y el anteaño pasado acerca de los seres vivos. Los seres vivos son aquellos que tienen vida y más que todo cumplen algunas condiciones. Como por ejemplo tenemos a los seres vivos que cumplen el ciclo vital. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. También cumplen otras condiciones como la reproducirse y socializarse se toma como el nombre de funciones. Acá vamos a ver la función de alimentarse, función de nutrición, que también lo podemos tomar como una función de alimentarse. La función de nutrición es que el ser vivo necesita sustancias para vivir, para poder desarrollarse y poder alimentarse. Divide en dos: las autótrofas y la cosa que no sucede con el resto de seres vivos, entre ellos los animales, los cuales se alimentan de la primera fase o de la primera línea, que son que son las plantas, y también de otros tipos de alimentos, pero ya no ellos ya no hacen su alimentación, sino tienen que buscar de qué alimentarse. La función de relación, muy importante en el ser vivo. ¿Por qué? Porque a través de esta función, el ser vivo se relaciona con el medio ambiente donde vive. Por ejemplo, nosotros las personas también somos seres vivos y la función de relación nos hace que podamos comunicarnos con otros seres de nuestra misma especie. De igual forma también son los animales, se comunican con las mismas especies de su grupo. Entonces, esta función es muy importante, ya que nos da a conocer o nos da la oportunidad de poder explorar la zona donde nos estamos desarrollando. También tenemos la función de reproducción, otra de las principales funciones, porque esta función se lo realiza para perennizar la especie, porque a través de la función de reproducción es que seguimos teniendo los mismos seres vivos. Por ejemplo, tenemos un gatito y una gatita y van a cumplir la función de reproducción y van a nacer más gatitos, así de cada especie de los seres vivos. Si no hubiera la función de reproducción, como nosotros sabemos que el ser vivo cumple una trayectoria que nace, crece, se reproduce y muere, pero si no hubiera la función de reproducción, estos animalitos nacerían, crecerían y morirían. Entonces, por ejemplo, en el caso que he puesto del gatito, nacería el gatito, crecería el gatito, y al no reproducirse se muere y tendríamos la extinción de algunos animalitos, porque no habría la reproducción. Vamos a pasar a ver la clasificación de los seres vivos dentro de la naturaleza. Miren, niños, tenemos muchos seres vivos y ellos se agrupan también así por especies o por características y conlleva a una clasificación de estos seres vivos. Tenemos en primer lugar las bacterias. Miren, niños, pensamos que de repente las bacterias que producen las enfermedades no son seres vivos. Y con este estudio nos estamos dando cuenta que son seres vivos que entran en nuestro organismo y se alimentan de nuestro organismo. Dentro de las bacterias
todas las bacterias no son malas. Hay bacterias que necesitamos que estén en nuestro organismo para compensar nuestra salud. Y hay otras bacterias que al reproducirse en grandes cantidades hacen daño a nuestro organismo. Algas. Miren, tenemos algas que también son muy buenas y nutritivas. Las algas mayormente se reproducen en zonas húmedas y mayormente en agua. Tenemos, por ejemplo, en este grupo lo que nosotros conocemos, tenemos el alga del mococho, que lo conocemos, es una alga marina, que mucho lo utilizamos como alimentación dentro del ceviche. Esta alga contiene una gran cantidad de yodo, que es excelente nutrición, excelente alga nutritiva para nuestro organismo. Así como esta alga, también hay algunas algas que hacen daño tanto a la naturaleza dentro de la humedad o dentro del agua. Los hongos o reino fungi. Podemos nosotros también hablar de los hongos. Existen gran variedad de hongos. Se reproducen en zonas húmedas. Existen hongos que son venenosos, que no son para el consumo humano, que peligran nuestra vida si los consumimos. Pero así como hay hongos que son venenosos, también hay hongos que son nutritivos. Por ejemplo, el hongo que echamos nosotros al tallarín. Es un hongo que le da sabor a nuestra comida y es nutritivo. Algunos estudiantes que viven en el campo, que tienen esa oportunidad de tener, por ejemplo, o conocer en el palo, hay un hongo que es tipo carne. Ese hongo se procesa, se hierve y sale una carne muy parecida al pecho del pollo y tiene grandes nutrientes para el ser humano. Así que también tenemos que tener en cuenta que todos los hongos no son negativos ni malos. Hay hongos que son en forma negativa y nos sirve como veneno para la persona, pero también hay hongos que nos sirven de alimentación para la persona y para el resto de seres vivos. El reino vegetal. En este caso vamos a hablar de todo el reino vegetal, de todas las plantas. El reino vegetal, el anteaño pasado vimos que se refería a todo lo que es los vegetales. Tenemos los árboles madereros, tenemos las plantas ornamentales, tenemos las plantas medicinales, tenemos las plantas alimenticias, dentro de estas los frutales, las verduras, las papas, son los tubérculos. Todo eso se refiere al reino vegetal. El reino animal. El reino animal lo toma en una forma conglomerada o globalizada a todos los animalitos que existe en el mundo, en el universo. Y este reino se divide en dos, en vertebrados e invertebrados. Los vertebrados son los que tienen los huesos y los invertebrados son los que no tienen los huesos. También se puede dividir este reino en otra forma o en otro tipo de agrupación y tenemos los cuadrúpedos, los bípedos, tenemos también los insectos. Otra forma de división son entre los mamíferos y no mamíferos. Otro tipo de división de los animales tenemos los ovíparos y los vivíperos.
¿Qué son los ovíparos? Los ovíparos son los que nacen de los huevos, los que ponen sus huevitos y de ahí nacen sus crías. Especialmente en esta parte, en esta clasificación, tenemos a las aves y algunos reptiles. También tenemos algunos peces y también tenemos la lombriz, el sapo, etcétera. Y en los vivíparos tenemos los que nacen vivos del vientre de su madre. En este caso conocemos a muchos animalitos que nacen vivos del vientre de su madre. Dentro de nuestra casa tenemos los cuyes, tenemos los conejos, los gatitos, los perritos y ese tipo de animalitos que directamente nacen del vientre de su mamá. También en este grupo de los animales tenemos los animales superiores ahora, niños, tenemos una pequeña tarea. Todos en nuestras casitas tenemos siempre nuestros animalitos. Y los que estamos en el campo tenemos muchos más animalitos, unos que son domésticos y otros que viven a la intemperie del ambiente de nuestra naturaleza. Vamos a hacer una lista de todos los animalitos que tenemos, ya sea dentro de nuestra casa o que conocemos que viven en nuestra naturaleza. Y también vamos a dibujar el que más nos gusta.